Ok, bien. Este tema, bueno, no solamente es un tema muy importante porque está asociado con la gran mayoría de las condiciones de tipo patológico en nuestro país y en una gran cantidad de países en el mundo, ¿verdad? Entonces, no solamente desde el punto de vista es importante, sino que es uno de los principales motivos. Bueno, en mi caso yo podría decir que el 95% de las consultas que he atendido en mi vida profesional son por composición corporal. Por una parte, podría decir que lamentablemente, porque en realidad, pues, tanto ustedes como nosotros nos preparamos para ver muchas cosas mal. Sin embargo, a veces la gente tiende como a encasillarnos, ¿verdad? Como nutricionista o entrenador y entonces solamente composición corporal. ¿Ok? Bien, sin embargo, bueno, a mí me gusta mucho el tema, ¿verdad? No quiere decir que me lamento de tener consultas por eso. Lo que sí es que, pues, en realidad sería también bonito atender otras condiciones, ¿verdad? Entonces, usualmente trato de insistirles en este tema porque muchas siento que es un campo de trabajo bastante amplio, ¿verdad? Como les digo, lamentablemente la gente a veces no piensa, voy a consultar al nutricionista porque tengo riesgo de cáncer en mi familia. Son muy pocos, ¿verdad? O algunas veces van a nutrición porque tienen colesterol alto y les recomendaron, pero hay un montón de personas que tienen la condición y no consultan, ¿verdad? Igual con la parte de la educación física y del entrenamiento también, que ustedes también están preparados para ayudar a personas en diferentes condiciones. Sin embargo, muchas veces la gente nos busca por composición corporal. Entonces, creo que es muy importante conocer, bueno, por lo menos en el campo mío, hablarles de las diferentes tendencias y obviamente ustedes, pues, las diferentes tipos de entrenamiento y sus ventajas y desventajas. Bien, entonces, la justificación yo creo que está de sobra, ¿verdad? El objetivo principal de la composición corporal, tanto en lo que es la reducción de grasa, como en el caso de las personas que tienen que ganar un poco de peso. ¿Okay? El objetivo principal de todo esto es la parte de la salud. ¿Okay? Ahorita voy a hablar un poquito de lo social, pues tampoco estamos exentos de la sociedad, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros, cuando una persona busque un cambio a nivel de su composición corporal, nos enfoquemos primero en buscar las metas que van a hacer que esta persona esté saludable a nivel físico, pero también a nivel mental y a nivel social. ¿Por qué les digo mental y social? ¿Verdad? Bueno, porque tanto alguien que tenga exceso de peso como una delgadez extrema se afecta, no solamente, no solo está en riesgo su salud física, sino que a veces tiene problemas de complejos y Okay. Pero también cuando nosotros damos un tratamiento, que también tenemos que enfocarnos en tratar de mantener y mejorar la salud física, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, ok, bueno. Bien, entonces no solamente tenemos que enfocarnos en mantener y mejorar la salud física, sino también lo que comentábamos en clases anteriores, evitar que la persona no vaya a caer en trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? Que muchas veces cuando alguien se obsesiona con una determinada composición corporal, es frecuente entonces encontrar problemas como los que vimos en clases previas, ¿verdad? Que son anorexia, bulimia, síndrome bueno, usualmente la persona en síndrome del atracón tiene obesidad, ¿verdad? Pero en el caso de que una persona comience muy bien, no caiga entonces ni en anorexia, ni en bulimia, ni en ortorexia, ni en vigorexia, ¿verdad? Que son las más asociadas con composición corporal. De que nosotros mantengamos los objetivos que se enfoquen en
mantener también esta parte mental y muy importante social, ¿verdad? Que muchas veces cuando las personas se obsesionan con una meta que es buena, pero tienen que, o dentro de ese objetivo tan obsesivo, se apartan del grupo social, ¿verdad? Porque en el lugar, digamos, donde se están reuniendo no hay la comida que tiene que consumir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, bueno, denme un segundo, me voy a traer el teléfono porque de vez en cuando me tira aquí un mensaje que tengo mala conexión. Entonces voy a traer el teléfono un segundo por si no me escuchan para que me avisen por ahí. Ok, listo. Entonces, el cambio en la composición corporal tiene que mantenerme la salud integral. Ok, bien. Las causas de la obesidad aparentemente es algo muy sencillo, aparentemente, ¿verdad? Pero es en realidad tan complicado, metabólica y genética. Ok, entonces, en teoría, la causa es que yo consumo lo que estoy gastando. O sea, supuestamente es únicamente ahí una fórmula matemática, lo que está ingresando a mi cuerpo es más de lo que yo gasto en lo que habíamos visto en clases anteriores. Metabolismo, actividad física, de gasto por digestión. Sin embargo, ¿okay? Algunas veces es fácil, es en teoría más fácil medir el consumo de alimentos, ¿okay? Porque los alimentos usualmente, bueno, también las tablas se hacen con base en promedios, pero digamos, medir el gasto a veces es muy complicado porque si ustedes recuerdan, los métodos que vimos, la mayoría se basaba en estimaciones, ¿verdad? En realidad no estábamos midiendo exactamente el ATP que la persona estaba gastando. Y hay un montón de condiciones de tipo genético que pueden hacer que lo que yo estoy obteniendo de la tabla, del Polar o del método que esté utilizando no sea realmente lo que esta persona a veces no me concuerda lo que la persona dice que consume, lo que la persona dice que hace y su composición corporal, ¿verdad? Y esto es bastante frecuente, la verdad. Okay. Bueno, las consecuencias, ¿verdad? Las causas, entonces en teoría es solamente un desbalance, pero que no es tan sencillo como esto, ¿verdad? Y las consecuencias, bueno, el desarrollo de enfermedades de mucho tipo, sobre todo una asociación muy fuerte con lo que son enfermedades de tipo cardiovascular. Es una de las condiciones donde más se afecta, pero obviamente problemas psicosociales, sobre todo, que ahorita les una pintura media, sobre todo en estos siglos, en el siglo pasado y en este siglo, ¿ok? Donde la obesidad y donde la obesidad está asociada, ¿verdad? O es, digamos, socialmente en otros más bien era lo contrario, ¿verdad? Las personas que tenían dinero y que eran, digamos, de la clase poderosa, de la clase, digamos, la clase social, ¿cómo se llama esto? Popular y lo que todo el mundo quisiera hacer, era la gente que tenía poder económico y podía comprar mucho alimento. Entonces, usualmente, la high class, por así decirlo, eran personas rellenitas. Y ser uno muy delgado era sinónimo de no tener plata, ¿verdad? Pero ese concepto cambió, ¿verdad? Entonces, actualmente, tras de que para una persona con obesidad o delgadez extrema hay problemas psicosociales, en estos últimos siglos todavía son peores, porque se ha centrado, o sea, la sociedad ha tomado la imagen corporal como algo también muy fuerte.
De hecho, a mí me hace gracia porque la gente algunas veces habla como mi nutricionista, y es que mi entrenador, y es que mi esto, y a veces me parece como un concepto como de orden social, ¿verdad? Como nutricionista, tengo que poder tener entrenador, ¿verdad? Es parte de lo que yo puedo adquirir también, ¿ok? Bien, otra cosa muy importante, sobre todo en el caso de la obesidad, es el riesgo de infecciones por microorganismos anaerobios, ¿verdad? En este caso, sobre todo también esto se vuelve todavía más complicado, ¿verdad? Entonces noten que las personas con obesidad grado 3, grado 4, hay zonas del cuerpo que les va a costar mucho asearse porque no hay distanciamiento entre los pliegues, ¿verdad? Como esa foto que vemos ahí a la izquierda, donde la señora llega hasta el cuello, ¿verdad? Entonces imagínense, y supongo que alguno o alguna en alguna ocasión habrá visto estos programas Kilos Mortales, ¿verdad? Donde muchas veces la gente dice que no, yo no me podía ni bañar, no me podía levantar de la cama y cosas de esto, ¿verdad? Entonces, bien, esta probabilidad de que una bacteria de las que crecen sin oxígeno se meta en el cuerpo o inclusive en la piel y esta persona sufra una infección grave que le pueda causar hasta la muerte, es, digamos, más frecuente en una persona con obesidad. Okay. Bien, entonces les decía, bueno, por lo menos yo trato de hablar mucho de esta parte, de que nos centremos un poco en que la persona piense en su cambio de composición corporal como un objetivo y como una meta de salud. Y no se los digo únicamente por el hecho de que la persona se sienta bien. Creo que también para nosotros como profesionales es mejor establecerle metas claras, metas factibles a la gente, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? La misma frustración de la persona de hacer un esfuerzo y no obtener el cambio que le han vendido, ¿verdad? Que hace que en lugar de pensar que esa es ya su composición corporal, tienda a estar cambiando de entrenador, de nutricionista, ¿verdad? Y muchas veces eso no es porque hicimos una mala planificación, ¿verdad? ¿Okay? Entonces es mejor, no solamente para ellos, sino para nosotros y nosotras mismas, explicarle a la persona, dejarle muy claro desde el principio que todos los organismos biológicos reaccionan diferente ante el mismo estímulo. Entonces, que nosotros planificamos para cierta meta, pero que eso va a depender mucho de la reacción que tenga su cuerpo genéticamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí eso que ven en la imagen era lo que les decía. Ahorita eso todavía es más fuerte, o sea, todavía es más fuerte porque las personas, digamos, quieren ser muy, en realidad para nuestra raza no es como lo más frecuente, ¿verdad? Tal vez si eso fuera en un país anglosajón o así, no sería tan complicado. Pero, digamos, para nosotros, por la estructura ósea y todo eso, usualmente no somos tan delgados, ¿verdad? Okay. ¿Vamos bien con la conexión y todo eso? Sí, ¿me escuchan? Sí, Okay. profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok, vean por ahí, bueno, no solamente para las mujeres, observen para los hombres, ahí me hace gracia ver este cambio, ¿verdad? De la persona que ven hacia la izquierda, bueno, supongo que todo el mundo conoce el personaje de Tarzán, este es el actor que salió y supongo que era la primera película, en realidad no lo sé, pero digamos, fue muy famoso y fue también campeón olímpico de natación, ¿no? La verdad que no sé, he escuchado, ¿verdad? Que fue campeón, no sé si fue en 100 metros pero observen la diferencia en la composición corporal entre esta persona que en aquel momento era del top, ¿verdad? Y lo que sería un atleta y actor ahora, ¿verdad? Entonces, muchísimo más exigencia, ¿verdad? También para
no solamente para la mujer con la delgadez extrema, sino también para los hombres, ¿verdad? Ahora, no es que yo esté en contra de nada de esto, pero, o sea, lo que sí hay que aclararle a las personas es que llega un punto, ¿verdad? Que para una persona sí es alcanzable, pero para otra ya no, y entonces comienzan a caer en conductas que no son saludables, ¿verdad? Entonces, pues quien lo pueda lograr, porque esa es su genética, pues perfecto, ¿verdad? ¿Okay? Pero creo que como profesionales nos tenemos que centrar en la parte de la salud y en ser realistas. Okay. Bien, entonces para repasar un poquitito esto, ¿verdad? Y también que estoy segura que en otros cursos ya lo han visto bastante, ¿verdad? Pero para retomar un poco de dónde viene este indicador o este índice que todos conocemos como índice de masa corporal, ¿verdad? Esta relación lo que hace es dividir el peso de la estatura, el peso de la persona entre su estatura al cuadrado, o sea, divido el peso entre la estatura y vuelvo a dividir entre la estatura, ¿ok? Entonces, se sacó a raíz de un estudio que se hizo, una compañía de seguros realizó un estudio para evaluar los factores de riesgo. ¿Okay? Recordemos que el negocio de estas compañías de seguros, o una compañía de seguros funciona, si usted paga y paga y paga y paga y paga cuotas, y ojalá no las tenga que retirar nunca, ¿verdad? O si las tuvo que retirar, fue muchísimo tiempo después, ¿verdad? Para una compañía de seguros no es negocio que yo sepa que tenga un cáncer terminal y me asegure por una cantidad millonaria, ¿verdad? Porque entonces pago una cuota y ya el otro mes mi familia está recibiendo los millones. Entonces ellos hacen una evaluación de todos los riesgos para saber a quién sí y a quién no aseguran y por qué monto, ¿verdad? Y esto se hace para muchas variables, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo haciendo piruetas en una moto, atravesando el fuego y demás, como mi riesgo de morir es bastante grande, pues si me dan un seguro, tengo que pagar una cuota muy alta, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estudiaron esta variable, que era el peso corporal, encontraron lo siguiente, ¿okay? Bueno, por lo menos en el primer estudio que se realizó, se encontró lo siguiente, pesos que estaban por debajo al peso que correspondía al 20% al 20 del IMC, ¿verdad? Entonces, si yo hacía mi relación peso-talla, me daba 20, bien, pero si yo hacía mi relación peso-talla y me daba 16, ¿ok? Ellos encontraron, aquí falta esta parte de la gráfica, que el riesgo de enfermarse y de morir era elevado, ¿ok? Esto es como así, ¿de acuerdo? Entonces, muy bajo peso me da un riesgo importante de enfermar y de morir. ¿De qué? Bueno, usualmente de enfermedades infectocontagiosas, y de hecho, si ustedes ven las estadísticas de morbimortalidad de los países muy pobres, justamente las causas principales de muerte no son como aquí, ¿verdad? Ya es dengue, sida y todas estas cosas. Y usualmente mueren las personas como... Bien, vieron que los índices de masa corporal 20 y 25, y noten que cuanto más 25 para las mujeres, o sea, que entre el rango de pesos normales, que es amplio, cuanto más pesadita está la muchacha, pues menor riesgo. Vean que es el menor riesgo que hay en las mujeres, en los índices de masa corporal cercanos a 20, 25, 26. Okay. Bien, en los hombres, pues también como cerca de 24 estaría el riesgo más bajo, y vieron que de ahí en adelante el riesgo se dispara de una forma todavía más severa que lo que pasa con el bajo peso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un índice de masa corporal de 35, tengo un riesgo muchísimo más elevado que si tengo un índice de 32 y que si tengo uno de 30, que si tengo uno de 27,
etcétera, etcétera. Y si estoy como por 24 o 23, sí, en relación con el peso, ¿verdad? Obviamente hay otras variables que aquí nos están midiendo, pero si estoy como por acá, pues entonces presento el más bajo riesgo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no estoy tan susceptible a enfermedades infectocontagiosas o enfermedades donde el sistema inmunológico tenga que dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico, cuanto menor sea la reserva de nutrientes, menos respuesta tiene. ¿Ok? Bien, pero una vez que supero este nivel, pues ya el asunto cambia y cambia en forma peor, sobre todo para lo que son padecimientos de tipo crónico, específicamente los cardiovasculares. ¿Ok? Bien, entonces, si ustedes hacen el cálculo o si ya lo han hecho en otros cursos, ¿okay? El rango de pesos que se considera normal o adecuado es muy amplio. O sea, si tienen por ahí una calculadora, pueden hacer rápidamente, ¿okay? ¿A qué peso corresponde o cuál es el peso que usted debería tener para tener un índice de masa corporal de 20 y cuál es el peso que usted debería de tener para tener un índice de masa corporal de 25? ¿Okay? Bien, el mío, de hecho, el mío va de, ya se me olvidó, pero creo que es como desde 49 kilos hasta 63. O sea, yo podría pesar cualquiera de esas cosas y estar normal desde el punto de vista de salud. ¿Okay? Entonces, vean que el rango es muy amplio, sin embargo, la gente quiere estar siempre en 20, en 18, en 17 y demás. ¿Okay? Bien, y lo otro importante es que cuando planifiquemos una meta, que vayamos planificándolas con estas gradas. Que, por ejemplo, la gente que está en índice de masa corporal de 40 o más, usualmente pesa 150 kilos, 160 o quién sabe ni cuánto más. ¿Ok? Bien, entonces, si yo hago el cálculo para saber el peso que corresponde, digamos, aquí al límite, ¿ok? Entonces, si yo hago el cálculo para encontrar el peso que corresponde a 25, o el peso que corresponde al promedio, que a veces la gente le llama peso ideal, eso no existe, ¿verdad? Nadie tiene peso ideal porque nadie tiene ni el ojo ideal, ni el pelo ideal, ni nada, o sea, ¿okay? Entonces el peso promedio, si yo calculo los pesos que corresponden a este rango, de muy probablemente esa persona no pesó eso, pero ni cuando nació, ¿verdad? Entonces lo que voy a generar es una gran desmotivación y muy probable que no continúe con los tratamientos, ni dietéticos ni de ningún tipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces yo le digo a una persona que pesa 170 kilos, que tiene que pesar 40, ¿ok? Y por semana no va bajando ni uno, pues, o sea, la verdad es que yo creo que eso a nivel psicológico es un choque. ¿Okay? Entonces, la Asociación Americana de Cardiología lo que indica es que con solo que usted logre que una persona vaya bajando 5 o 10 kilogramos, ya eso influye o ya puede eso mejorar su expectativa de vida hasta en 5 años más. ¿Okay? Su expectativa y su calidad de vida. Entonces, lo ideal sería que si yo tengo una persona con un 36 de índice de masa corporal, ¿okay? Busque llevarlo, digamos, a 30. Ya eso sería un súper logro. ¿Ok? Bien, que se puede y podemos bajar un poquito más, genial. ¿Ok? Que siempre y cuando, entonces yo no ponga más bien a riesgo a la persona de otras cosas. ¿Okay? Mismo que nosotros, la idea de todo esto es centrarnos, ¿verdad? Pues en lo que es la parte de salud. ¿Ok? Porque actualmente, pues, es muy dado a que las personas tiendan a buscar la delgadez extrema porque está muy asociada con las figuras, los famosos y demás. Okay. Bien, entonces, bueno, esta diapositiva resume más o menos eso, ¿verdad? Tomar en cuenta cuál es mi composición corporal desde el punto de vista de salud y cuál sería la social. Si puedo empatar ambas, pues genial, pero si no, ¿ok? Lo más importante es tal vez trabajar esa parte mental. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la composición corporal adecuada para una persona?
Si la persona no es atleta, yo puedo usar estos rangos de índice de masa corporal. Okay. Si yo tengo, aparte de eso, el porcentaje de grasa corporal, genial. ¿Okay? De hecho, sería lo mejor. Pero en caso de que yo lo que contara fuera con una balanza simple o que esa balanza no estuviera así como muy, que yo digo, ahí tengo dudas, ¿verdad? De si esta balanza realmente o si este método realmente me está dando una buena estimación del porcentaje de grasa, yo podría aplicar el peso únicamente si la persona no entrena. ¿Ok? Ya sabemos que una persona que tiene un cierto entrenamiento, que una variación del compartimento magro le va a provocar una variación en el peso total, ¿verdad? Entonces, si tengo un método para ver los diferentes compartimentos, pues genial, ¿verdad? Ahora, si yo estoy trabajando por allá en algún lugar donde lo que cuento es una balancita o por X motivo y la persona no está entrenando para hipertrofia, puedo utilizar el índice de masa corporal como indicador. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, lo ideal sería buscar o tener un examen completo, ojalá si fuera un DEXA mucho mejor, ver de hecho cuál es la estructura de la persona, si la persona es lineal o endomorfa, si es mesomorfa o si es ectomorfa, porque obviamente yo no puedo tener el ancho de la espalda, de las caderas o del tronco más pequeño que el ancho que tienen mis huesos, ¿verdad? Porque ese es el armazón, ¿verdad? Por así decirlo, imposible ser menos de lo que es mi sistema óseo. Entonces, comenzando por ahí, ¿verdad? En tener eso como muy clarito. Y si yo tengo otros datos de cuánto es masa magra, cuánto es masa grasa y demás, excelente. Si no, pues puedo usar el asunto del índice de masa corporal si la persona no está entrenando hipertrofia o si no es un atleta de rendimiento. ¿Ok? Entonces, bien, bueno, también sería genial conocer estas otras cosas que ahorita les voy a mencionar. Sin embargo, por el costo de todos estos exámenes tal vez es complicado, pero hay un montón de factores de tipo genético que van a hacer que yo tenga cierta composición corporal, ¿verdad? Uno de ellos, descubierto tal vez más reciente que los otros, es el conocido gen de la obesidad o FTO gen y las diferentes manifestaciones de sus alelos. ¿Ok? Este gen, bueno, ahorita creo que más adelante hay un dibujito, pero va a hacer que una persona sea obesa con más facilidad que otra. ¿Ok? Y un montón de hormonas que también vamos a mencionar algunas. ¿Ok? Entre ellas tenemos las hormonas de la reproducción sexual, como la testosterona, que esta va a provocar pérdida de grasa y aumento de músculo, los estrógenos, que harían pues lo contrario, más bien ganancia de grasa, las tiroideas, la insulina, el crecimiento, el IFG, eso por mencionar algunas. En realidad a veces la gente piensa, no, es que qué raro, la tiroides me salió bien, pero esa es solo una. O sea, si esa está mal, cuente con que las demás están mal. Pero podría ser que la tiroides esté bien y haya otras cosas que no estén funcionando bien. Ok. Bien, vamos a ver entonces algunas. En caso de la tiroides, yo le digo así, es como el vicepresidente, o sea, después del cerebro, digamos, el cerebro le manda la orden, ¿ok? Y ella le manda la orden a todo el resto de las hormonas, ¿ok? Entonces, cuando hay una digamos, superproducción o un trabajo exagerado de las hormonas tiroideas, las personas tienden a desgastarse, o sea, a estar en delgadez extrema, y lo contrario, el hipotiroidismo lo que va a provocar es una disminución del gasto energético con una ganancia exagerada de grasa corporal a pesar de que la persona no consuma alimento. ¿Okay? Bien, tenemos la insulina, ¿verdad? Esta hormona es anabólica 100% para cualquier nutriente, es anabólica para carbohidratos, o sea,
toma la glucosa de la sangre, la guarda, o sea, la pega, o sea, hace anabolismo y la guarda como glucógeno. ¿Okay? Es anabólica para proteína, ¿verdad? Entonces mejora la síntesis de proteína, pero es anabólica para grasa. ¿Okay? Entonces, la resistencia a la insulina y la diabetes favorecen la acumulación de grasa en la zona central, lo que conocemos como obesidad tipo manzana. ¿Okay? Luego tenemos los corticoides. La semana pasada yo les mostré fotos del síndrome de Cushing, ¿verdad? Esto es lo que hacen justamente los corticoides cuando están descontrolados, hacer una acumulación exagerada de grasa en el abdomen y un desgaste muscular en las extremidades. Okay. Bien, la leptina que se descubrió como en el 95, una cosa así, esta hormona regula la ingesta y regula el gasto. Se descubrió en ratones, ¿okay? O sea, se observó que los ratones que eran como muy vagabundillos y que comían demasiado, que tenían poca leptina. Y que los que estaban ahí como locos al estilo Pinky, el de Pinky Cerebro, ¿verdad? Que no para de moverse en la ruedilla y que no comían, esos tenían mucha leptina. Entonces, en el momento se pensó, si nosotros sintetizamos esta hormona y se la damos a las personas obesas, vamos a mejorar esta epidemia, porque la verdad es que la obesidad yo creo que es casi más pandemia que el COVID, pero vamos a mejorar esta epidemia, ¿verdad? Y pues obviamente el perfil de salud. ¿Okay? El problema cuando se estudió en humanos es que se observó que más bien la hormona en los seres humanos se produce en el tejido adiposo. Es codificada por el gen de la obesidad y se produce en el tejido adiposo y actúa en el cerebro. Entonces, parecía curioso, pero entonces cuanto más obesa era la persona, más hormona producía. ¿Okay? Entonces, vean, bueno, qué interesante. Ya después cuando estudiaron más lo que se dieron cuenta, vamos a ver, por aquí está la leptina, que el problema no era la cantidad de hormona. Entonces, nada se hacía con dar más hormona, sino que cuando la hormona tenía que acoplar con su receptor, que es este, en el cerebro y mandar la señal para dar una respuesta, esto no se daba bien en las personas obesas, ¿verdad? Entonces, bueno, probablemente si en algún momento se lograra corregir esto, pues muchas personas tendrían un beneficio. Pero vean qué curioso y qué complicado que a veces no es solamente en una cosa, sino que la bioquímica del cuerpo tiene demasiados pasos y un solo paso que falle nos va a crear una condición anormal, por así decirlo. Okay. Bien, luego tenemos la grelina, que es una hormona que se produce en el estómago y actúa a nivel del cerebro. Entonces, lo normal, porque todos la producimos, es que cuando nosotros llevamos mucho rato sin comer, el estómago comienza a secretar grelina y eso nos estimula el apetito, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces yo desayuné, ya me hice una pequeña meriendita, pero ya es hora de almorzar a sentir no solamente el hambre y el cansancio, sino las ganas de comer. ¿Ok? Bien, ahora se ha visto que hay personas que tienen el estímulo súper aumentado, entonces tienen una gran estimulación del apetito y usualmente son obesas. Y también se ha observado que cuando una persona se ha sometido a un plan de alimentación y ha bajado mucho peso, comienza a secretar grelina de nuevo para tratar de recuperar el peso. Y esto podría estar asociado a la dificultad de mantenerse, que pasa muchas veces cuando bajamos y subimos y bajamos y subimos, y esto genera lo que se conoce como el efecto yo-yo, ¿verdad? Entonces bajé 10 kilos, subí 15, bajé 5 y subí 20, y ahí estamos. Okay. Bien, vamos bien, no hay preguntas. Okay. Bien, aquí tenemos otros, el péptido doble Y y el neuropéptido Y, ¿verdad? El péptido doble Y disminuye el apetito y el Y lo estimula, ¿verdad?
las personas obesas o con trastornos de conducta alimentaria usualmente tienen problemas con algunos de estos neurotransmisores. ¿Okay? Luego tenemos el triptófano y la serotonina. ¿Okay? Esto no solamente controla el hambre y la saciedad, sino que controla un montón de cosas. El estado depresivo, el sueño. ¿Okay? Entonces, cuando una persona tiene problemas con la serotonina, está muy asociado con los trastornos de la conducta alimentaria, que se caracterizan porque la persona, o sea, no solamente no puede controlar su conducta frente a la alimentación, dicho sea de paso, o sea, ya sea que se exceda, o sea, en formas inimaginables, o ya sea el caso de la anorexia, que no consuman nada, ¿verdad? Entonces, en caso de que esta sea la falla, algunas veces estas personas no solo presentan eso, sino que presentan conductas depresivas muy fuertes, que incluso muchos terminan suicidándose, y también presentan otros trastornos como trastorno a nivel del sueño, y etcétera, etcétera. Okay. Bien, la hormona de crecimiento que normalmente se secreta en la niñez y la adolescencia, en una persona adulta lo que haría es estimular la síntesis de proteína, ¿verdad? Entonces se han tratado de hacer muchas manipulaciones dietéticas para poder estimular la hormona de crecimiento, ¿ok? Y obviamente también manipulaciones a nivel farmacológico, como es inyectársela y todo eso, que eso sí está prohibido. Pero a nivel dietético también se han hecho ciertas pruebas, ¿verdad? Sobre todo dándole ciertos aminoácidos como suplemento a las personas. Lamentablemente como que los resultados no han sido así como muy contundentes, pero bueno, para que lo sepamos. ¿Okay? Luego tenemos el factor de crecimiento tipo insulínico, ¿okay? Que también estimula el aumento de la masa muscular y también con se juega un poco a nivel dietético, como ya les había explicado en la clase de carbohidratos. Cuando una persona termina el entrenamiento, se recomiendan carbohidratos de alto índice glicémico para estimular justamente esto, el factor de crecimiento tipo insulínico y mejorar, ¿verdad?, la recuperación. ¿Okay? No solamente de glucógeno, ¿okay?, sino también de la reparación del tejido muscular. ¿Okay? Bien, ¿me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok, ok. Bien, ahora viene esto que es como un enredo raro, ¿verdad? Pero nunca lo paso por alto porque he leído varios artículos justamente población latinoamericana, entonces yo digo, bingo, okay, de indígenas en Argentina, en Guatemala, ¿verdad? Okay, de personas con diabetes tipo 2. Entonces, es lo siguiente, okay. Recordemos, ¿verdad?, que para nosotros producir ATP, ¿verdad?, comenzamos ahí desde romper el carbohidrato, la grasa, lo que sea, y eso pasa por un montón de ciclos que se los mencioné rápidamente y que los vieron en fisiología, y el último paso se llama cadena respiratoria. ¿Ok? Bien, al final de esta cadena respiratoria, al ADP se le pega un fósforo y se convierte en ATP. Y eso está ahí constantemente, ¿verdad? ¿Ok? Bien, este último paso, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que por aquí, por el medio, pasan unos electrones. Entonces, esto es como si fuera un cable de electricidad. Y estos electrones, al igual que estos protones que están saliendo por acá, le dan, digamos, la fuerza a esto para que sintetice el ATP. O sea, esto, que es una proteína, gira y sintetiza el ATP. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede? ¿Okay? Cuando se da esto, ¿okay? Igual pueden ustedes comprobarlo cuando nosotros encendemos un electrodoméstico, la compu o lo que sea. Después de cierto rato, ese cable está muy caliente, ¿verdad? ¿Okay? El paso de la corriente eléctrica está generando también calor. ¿Okay? Entonces, para que nosotros, digamos, no nos quememos, por así decirlo,
que también se los había contado cuando vimos lo de la calorimetría directa, que para que nosotros, digamos, no ardamos, la mayoría de la energía que pasa por aquí se desperdicia como calor. ¿Ok? Entonces, estas proteínas que se llaman UCP tienen esa, digamos, bueno, entre varias funciones, tienen esa función, tienen que desperdiciar calor para que la temperatura corporal no se eleve enormemente. ¿Ok? Bien, lo que pasa es que se ha visto que hay personas que no desperdician tanto calor, ¿verdad? Entonces hacen este mecanismo más eficiente y al hacerlo más eficiente necesitan gastar menos grasa y menos carbohidratos para producir ATP. ¿Por qué? Porque no están desperdiciando. Entonces lo que usó aquí le pasó casi directo. ¿Ok? Y esas personas que entonces tienen problemas con la disipación del calor a nivel de la mitocondria, ¿verdad? Esto no estamos hablando aquí en Sudamás o aquí en Sudán. ¿Ok? Esas personas que tienen problemas con esto, ¿ok? Al producir más ATP no tienen que desgastar tanto sus reservas. Entonces, en cambio, se ha observado que las personas que disipan mucho calor, ¿ok?, tienden a ser más delgadas. ¿Por qué? Porque digamos que la energía se les fuga, no llega al objetivo final en un buen porcentaje, entonces tienen que estar rompiendo y rompiendo y rompiendo reservas para poder producir la cantidad de ATP que ocupan. ¿Ok? Entonces, digamos, una persona que disipe más el calor a través de las UCP va a ser más delgada. Este mecanismo, digamos que no va a ser tan eficiente y eso va a obligar al cuerpo a estar gastando, gastando y gastando. ¿Okay? Y alguien que tenga problema con esta proteína, como les digo, que ya ha sucedido o ya se ha encontrado a nivel de poblaciones latinoamericanas, va a ser como más eficiente, más ahorrativo. No tengo que gastar tanto para producir mi ATP. ¿Okay? Entonces vean que son un montón de cosas las que pueden determinar que una persona sea obeso o no sea obeso. A veces no es simplemente algo de proponérselo, como muchas veces le decían antes a la gente. Ay, pero y en forma grosera, ay, pero cierre el pico y haga algo y no sé qué, ¿verdad? Muchas veces no es solamente la voluntad lo que influye en esto. Bien, después hay otro fenómeno que por eso no es tan bueno hacer dietas muy estrictas o muy bajas en calorías, que se llama economía energética. ¿Okay? ¿Verdad? Los sistemas de producción de energía en el cuerpo humano están, bueno, en todos los organismos, están diseñados para que usted subsista. ¿Okay? Entonces recuerden, cuando los seres vivos comenzaron a existir, ¿okay?, no había que sembraban ni nada de esas cosas, sino el asunto era que uno comía cuando encontraba comida, ¿verdad? Entonces estos sistemas están diseñados para eso. Si había un invierno y yo no podía comer, pues ahí entonces empezaba a usar la grasa. Mientras caminaba hasta el Polo Sur, cosa que también hacía el cerebro era reducir el gasto energético basal cuando las personas no comían, para que pudieran aguantar más tiempo. Y esto se ve en poblaciones muy pobres, poblaciones desnutridas, personas que por periodos muy seguidos o repetidos han estado expuestos a restricciones energéticas. Por ejemplo, digamos, empezó a estudiar en situaciones de pobreza extrema, pero también cuando yo por toda mi vida he pasado de que ahora como solo 800 calorías y después ya como normal y después me volvió a entrar la vanidad, entonces bajé a 500 y después 1000. Entonces eso, el mensaje que está llegando al cerebro es que usted está en una situación de emergencia, no que usted está haciendo loco para bajar la grasa corporal, sino que está en una situación o terremoto, fue no sé, el de hielo, o X, está en la guerra, lo que sea, y usted no puede comer por esa situación de emergencia. Entonces su respuesta, ¿okay?, ante esta restricción extrema es gastar menos. ¿Okay?
gastar menos para ver cuándo me llega la ayuda y cuándo me... Okay. Esto se ha encontrado mucho en deportistas femeninas. Los hombres no son tan quitados para comer, pero las mujeres sí son muy dadas a estar haciendo dietas muy restrictivas y periodos muy largos sin consumir alimento. Y esto ha dado que algunas veces se encuentre en personas que tienen un gasto energético muy elevado, ¿okay? Con un gasto, con un consumo que corresponde a una dieta normal, no a una dieta de deportista, a una dieta normal y en algunas ocasiones todavía ni siquiera normal, o sea, dietas que pueden andar por 2000 calorías, pero en ocasiones hasta más bajo que eso. Y estas chicas, ¿verdad? Tal vez no tienen obesidad, pero tienen un nivel de grasa normal o inclusive alto, ¿verdad? O sea, para ser deportistas, tal vez para ser una persona, una mujer no atleta, tienen un porcentaje de grasa normal, pero para ser atletas, ese porcentaje de grasa está elevado, a pesar de que el déficit energético sea tan grande. ¿Ok? Bien, bueno, entonces, aquí como que la diapositiva no quedó donde era, ¿verdad? Sí. Disculpe, ¿puedo retroceder la filmina? Sí, en ese caso, por ejemplo, digamos que está esa persona que con economía energética, ¿verdad? Ya que está comiendo 1500 calorías, digámoslo así, y que no consigue perder peso por el hecho de esas famosas dietas, digámoslo así. En este caso, como nutricionista, ¿usted cuántas calorías estaría dando para que se readapte la persona? Semanalmente, Para que comience a perder. digamos, para que se estabilice O para que gaste lo que de exacto. verdad. Ok. Sí, hay que ir, bueno, ahorita lo iba a mencionar más adelante, pero uno tiene que ir subiendo de 100 en 100 calorías, porque si sube, digamos, de una vez a lo que dice la fórmula, la persona va a empezar a engordar, porque digamos ya eso no está codificado como lo normal. Sí, perfecto, listo. Gracias, profe. Ok, con gusto. Bien, bueno, aquí nada más para que, porque en la tarea, no sé por qué puse esto aquí, es cuando iba como más arriba. En la tarea viene un caso, creo, donde ustedes tienen que calcularle, bajar a la persona de grada, ¿verdad? Ok. Entonces, o sea, digamos, ahí viene el caso, dice cuál es el peso y supongamos que ese peso corresponde a obesidad grado 3. Entonces les pide que calcule el peso que corresponde a grado 2, ¿verdad? Para ver cuántos kilos tiene que bajar para llegar a grado 2. Entonces, nada más ahí recordemos que es darle vuelta a la fórmula, ¿ok? Entonces, lo que yo no conozco es el peso al que tengo que llegar, ¿ok? Sé la estatura de la persona y sé el índice de masa corporal que voy a buscar, ¿verdad? Entonces, supongamos que la persona está en IMC 40 y lo quiero llevar a 35. ¿Ok? Entonces le doy vuelta a la fórmula. Si el IMC es IMC igual peso, que no lo conozco, entre estatura al cuadrado. Entonces cambio, que mando la estatura al cuadrado a multiplicar por el IMC al que quiero llegar y eso me va a dar el peso meta. ¿Ok? En caso de trabajar con pesos, ¿verdad? En caso de trabajar con porcentajes de grasa, pues después igual, porque una persona con obesidad usualmente no es por masa muscular. Entonces, igual puedo calcular el peso e ir viendo los cambios en el porcentaje de grasa. ¿Okay? Está claro, es nada más para buscar un peso meta, nada más con índice de masa corporal, solo le doy vuelta a la fórmula. Entonces, conozco el IMC al que quiero llegar y sé la estatura de la persona. Lo que tengo que averiguar es a qué corresponde o a cuál peso corresponde eso. Entonces, multiplico el IMC que voy a buscar por la estatura al cuadrado. Y eso me va a dar el peso. Entonces, supongamos que yo tengo una persona que mide 1 metro, bueno, usemos ese caso que está ahí. Mide 1,60 m y pesa 60 kilos, pero quiere bajar un poquito más. ¿Ok?
Entonces está en un IMC de 23 kilogramos, pero queremos llegar a 20. ¿Ok? Entonces queremos llegar a 20. ¿Qué hago? Multiplico 20 por 1,6 al cuadrado. ¿Ok? Eso me dice que tendría, o que la meta sería 51 kilos. ¿Ok? Si gustan, lo hacen por ahí. O sea, está normal del índice de masa corporal, pero quiere bajar lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces voy a usar como meta un IMC de 20 y lo voy a multiplicar por la estatura al cuadrado, que en este caso es 1,60 m, y eso me da un peso de 51,2. ¿Ok? Aquí en este caso lo estamos utilizando con una persona que está en un rango normal, ¿verdad? Ahora, si fuera que esta tiene un índice de masa corporal de 35 y la voy a bajar a 30, entonces sería multiplicar 30 por 1,6 al cuadrado. Y eso me daría cuál es el peso al que yo tengo que llegar, ¿verdad? Bueno, al que la persona tiene que llegar. En este ejemplo sería 76,8. Supongamos que la persona pesaba 85, ¿ok? Entonces, ya sé que está en IMC de grado 2 y lo quiero llevar a grado 1, pues entonces averiguo el peso que tiene que llegar para cambiar de grado. Okay. Bien, ahora, tratamientos para controlar, en este caso vamos a hablar de la obesidad, ahora al final hablamos un poquitito sobre lo que es la parte de aumento de masa muscular. Okay, pero en lo que son tratamientos farmacológicos y eso, en aumento de masa muscular, lo veríamos un poquito más en lo que es suplementación. Okay. Bien, entonces vamos a tener tratamientos de tipo dietético, hay varios, tratamientos de tipo farmacológico o quirúrgicos que nosotros no podemos, digamos, recetar. Tal vez lo que podemos es recomendar en cierto caso. Cuando la obesidad es de grado 3 y 4 y la persona lo ha intentado mucho, pasa a valoración para ver si califica para hacerle una cirugía, ¿okay? Porque ya ese grado de obesidad le está arriesgando la salud. ¿Okay? Entonces, todos estos métodos tienen riesgos secundarios, efectos secundarios. Entonces la idea es ojalá no tener que utilizarlos. O sea, si ya los utilizo es porque a nivel de conducta, de comportamiento y todo esto no pude lograr el cambio. Y como les decía, porque la composición corporal se está volviendo más riesgo que el riesgo que va a provocar el medicamento, ¿verdad? O la cirugía. Que eso en medicina se trabaja mucho así, o sea, si le doy un medicamento a alguien, que si el beneficio que va a obtener es mayor que el vamos a tener terapias complementarias, ¿okay? La mayoría de ellas se enfocan en el control de estados de ánimo, porque como vimos, ¿verdad? Los ejemplos de estas terapias son acupuntura, auriculoterapia, homeopatía, ¿okay? De estos tratamientos no han encontrado efectos secundarios nocivos, ¿verdad? La investigación como que no es tan contundente en cuanto a efectividad en el tratamiento de la obesidad. ¿Okay? Bien, terapias de tipo dietético, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, para contarles, porque como ustedes son bastante jóvenes, ¿verdad? A veces hace gracia que la gente habla de un tratamiento dietético y pareciera como que lo acaban de descubrir. En realidad, las modificaciones dietéticas existen en medicina, nada más que no existían como algo de nutrición. Pero, por ejemplo, si ustedes han leído historia de, ¿verdad? Que de hecho dicen que el primer caso reportado ¿cómo se llama esto? Ay, se me fueron los nombres. Estas cualidades del entrenamiento, que sobrecarga progresiva, pero es que se me olvidó el nombre de esta
esto que son como, bueno, lo que usted tiene que tomar en cuenta para hacer un entrenamiento, ¿verdad? Dicen que, digamos, hay un atleta griego que comenzó a cargar un ternero desde que estaba chiquitito. Entonces, conforme el ternero iba creciendo, él lo seguía cargando y obviamente era más peso, ¿verdad? Y cuando ya fue un buey, un toro grande, no sé qué, se lo comió entero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en aquel momento los griegos creían que consumir mucha carne, mucha proteína, les daba mucha fuerza, les daba, digamos, todas las cualidades físicas. Entonces vean que esto, o sea, los tratamientos de tipo dietético, aunque no sean bien fundamentados, existen desde antes que naciera Jesucristo, ¿verdad? Lo que pasa es que como ninguno ha dado exactamente en el punto, después pasa un tiempo y los vuelven a probar, y pasa un tiempo y los vuelven a probar de otra forma, o combinados con alguna otra cosa. ¿Ok? Bien, bueno, les voy a dar uno que es el que usualmente nosotros, por lo menos los que estudiamos en la Universidad de Costa Rica, es el que más utilizamos, que es el de la Asociación de Dietistas de América, ¿verdad? Y que aún así tiene sus desventajas, ¿verdad? Entonces, este consiste en lo siguiente, ¿ok? Yo hago el cálculo de lo que gasta la persona y a ese cálculo le quito entre 500 y 1000 calorías, ¿ok? ¿De qué depende que quite 500 o de qué depende que quite 1000? Bueno, idealmente sería mejor quitar 500, así me aseguro de que no estoy usando la masa muscular como fuente de energía, más deficiencias de otras cosas, eh, ¿verdad? Entonces en realidad sería mejor quitar 500. Inconveniente, bueno, el tratamiento va a durar mucho, ¿verdad? Bueno, básicamente esto. Ahora, con 1000 calorías, hay riesgo de que parte de lo que se pierda sea tejido magro, ¿ok? También hay riesgo de caer en más deficiencia de micronutrientes si la dieta no está bien balanceada, ¿ok? Pero vamos a tener la ventaja de que es bien balanceada, ¿verdad? No solo quitar las 1000 calorías, ¿ok? También lo ideal tener un programa de ejercicio. Una persona que gasta 2500 calorías, 500, ¿ok? Entonces, lo que se ha visto es que 1 kilo de grasa corporal, que cuando se quema genera 7700 calorías, o sea, digamos, casi 8000. Entonces, si yo le hago al cuerpo un desbalance de 1000 calorías por día, al cabo de 8 días ya tuve que haber gastado este kilo de grasa corporal. Entonces, esa es digamos, el panorama matemático, ¿ok? El panorama matemático es ese, que si quito 1000 calorías en una semana, he gastado 1 kilo de grasa corporal. Si son 500, pues entonces en una semana puede haber gastado medio kilo de grasa, ¿ok? Bien, súper importante hacer 5 o 6 tiempos de comida, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, aquí olvidé poner la gráfica, me disculpo, pero digamos, las acciones de las hormonas es algo dinámico, eso no se detiene todo el día, no es como que el cuerpo se desconecte y ahora que comí voy a volverme a conectar, ¿verdad? Entonces, cuando usted no come seguido, ¿verdad? La respuesta hormonal de la insulina y de todas las otras hormonas va a ser hacia el anabolismo, ¿ok? Entonces, si usted come una vez o 2 veces al día, la tendencia va a ser a guardar eso como grasa corporal, ¿ok? Entonces, una de las primeras indicaciones cuando una persona quiere bajar es realizar
5 o 6 tiempos de comida. ¿Ok? Esto va a hacer, repito, que el funcionamiento de todas las hormonas que tienen que ver con el control de los nutrientes sea mucho más eficiente. ¿Ok? Bien, otra cosa importante es que en una persona que es ansiosa, le ayuda al paciente a controlar muchísimo más sus deseos de comer si tiene tiempos de comida seguidos a que si comía a las 6 de la mañana y después me toca comer a las 3 de la tarde, ¿verdad? Esto algunas veces genera mucha ansiedad. Que para que los desbalances de micronutrientes no sean muy fuertes, hay que incluir todos los grupos de alimentos que vimos, todos, frutas, harinas, carnes, grasas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, la cantidad que va a llevar cada persona va a depender de la prescripción, o sea, las calorías que se vayan a dar. ¿Okay? Bien, no se recomienda que si la persona está comenzando, porque bueno, la pregunta que hizo Dilson ahora es muy típica, que la persona consulte con un nutricionista, no cuando se propuso bajar, sino cuando ya ha hecho varias cosas y sube y baja, y entonces ya cuando van a consulta, ya uno tiene que trabajar no sobre el dato del gasto, sino sobre lo que realmente está consumiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esta persona o si uno porque se emocionó y le quitó más de 1000 calorías, corre el riesgo de perder masa muscular y además el gasto basal va a ir bajando cada 2 semanas. Y esto va a provocar que una vez que el tratamiento se termine, haya un mayor efecto de rebote. ¿Ok? Bien, entonces aquí hay un ejemplito de lo que sería una dieta de 1500 calorías, ¿verdad? Que es una dieta de restricción. Noten que es la comida común y corriente, nada más que lleva ciertas cantidades. Si en la dieta normal nos tocaban 2 paquetes de galletas soda, bueno, aquí el cálculo me dio para solo uno y así sucesivamente. Si en el almuerzo normal me tocaba una taza de arroz y un tercio de frijoles, para un tercio y un tercio. Bien, esto se calcula y se distribuye en los 3 nutrientes, ¿verdad? No es solamente como de que, bueno, entonces voy a hacer una de 1000, entonces me como la mitad de lo que ahí dice, ¿verdad? No, porque el cálculo y la distribución de proteínas, carbohidratos y grasas es diferente. ¿Okay? Bien, bueno, ahí seguimos con el ejemplo. Ok, bien, ahora voy a hablar sobre otros tratamientos que, como les decía, a veces la gente piensa que es como algo nuevo, o sea, ahorita está súper de moda el famoso ayuno intermitente o fasting, que me hizo gracia en una charla que estaba escuchando de nutrición deportiva, que el doctor decía que un amigo le había puesto a la clínica de él fasting y que le decía, mejor quítele ese nombre porque cuando pase de moda nadie le va a llegar. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ya esto se ha hecho montones de veces a través del tiempo, ¿verdad? Entonces a veces se prueba una cosa, se ven las cosas negativas, se vuelve a probar. No quiero decir que estos tratamientos no tengan su efecto, ¿verdad? Tanto positivo como negativo. A lo que voy es que muchas de estas cosas pues ya se han probado y a veces cuando uno elige por un método es porque tal vez es el que causa menos problemas, ¿verdad? Tal vez no el que provoca cambios más rápido o cambios más bonitos, sino porque es el que va a provocar, digamos, un mejor mantenimiento y menos alteraciones. Okay. Bien, entonces hay un montón de dietas rápidas, ¿verdad? Ahorita no están tan de moda, solamente el ayuno, ¿verdad? Pero a través del tiempo se han inventado un montón, que usualmente es así, que si a alguien le resultó, entonces yo, bueno, en aquel tiempo era de boca en boca, ahora es publicado, ¿verdad? Entonces yo publico qué es lo que estoy comiendo y entonces ya todo el mundo lo empieza a hacer, ¿verdad? Entonces estaba la dieta La Luna, que era un ayuno, nada más que lo gracioso era que decían como que la luna influía sobre el cambio de peso. En realidad el cambio de peso se daba por el ayuno que la persona hacía.
dietas de tomar solo una fruta o de solo líquidos, etcétera, etcétera. Okay. Usualmente estas dietas funcionan porque yo estoy haciendo una restricción energética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo paso 3 días o 7 tomando solamente té y un melón, okay, eso llega a 200 calorías diarias y obviamente con una restricción de ese tipo, okay, yo me voy a empezar a desgastar muy rápido los primeros días, ya después voy a empezar a frenar y hacer otros tipos de metabolismos, ¿ok? Pero entonces la gente lo asociaba con algo mágico, es que si yo como mezclo el mantequilla de maní con tal cosa, hay una reacción química y bueno, un poco de cosas que ustedes ni se imaginan. Ok, bien, ahora están los tratamientos bajos en carbohidratos, que ahora la gente las conoce como dieta keto, también de moda, entonces también le ponen nombres de esos a las clínicas, pero también, bueno, como dice el dicho, más viejos que la maña de pedir prestado, ¿verdad? El objetivo de esta dieta es prácticamente eliminar los carbohidratos, ¿verdad? Y esto tiene varios objetivos. De hecho, cuando se descubrió, se descubrió en una universidad por un doctor en bioquímica y demás, ¿verdad? Entonces no es un batazo, por así decirlo, ¿verdad? Sino que tiene sus fundamentos bien claros y se pensó que era un muy buen tratamiento. Lo que pasa es que tiene sus efectos secundarios que ya les voy a comentar. Bueno, entonces, ¿por qué funciona esta dieta? Porque de hecho cuando se publicó el primer libro del doctor Atkins, la dieta lo que decía era, usted coma todo lo que usted quiera comer, ¿ok? No era que necesariamente solo quitara los carbohidratos, que quitara los carbohidratos e hiciera alguna otra restricción. O sea, no, es como, si el alimento no tiene carbohidratos, usted coma todo lo que quiera consumir. Entonces, usted quiere comer 1 kilo de chicharrón, si en el desayuno usted quiere comerse, no sé, todo el tocino que usted quiera con huevo y vaciarlo de natilla o lo que sea, puede consumir todo eso sin límite. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pero eso es un montón de calorías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo una persona consumiendo eso no va a subir de peso? Bueno, el cuento es el siguiente. Cuando uno no consume carbohidratos, no se produce esta molécula que se llama NADPH. Y sin NADPH uno no puede almacenar grasa, ¿ok? Sino que la grasa que yo estoy consumiendo queda circulando en sangre y no puede ser almacenada. Entonces vean aquí, ya tenemos el primer punto en contra, súper en contra. O sea, una persona con grandes cantidades de grasa circulante en sangre es como quien dice una bomba, ¿verdad? Y de hecho, esto fue uno de los motivos por los cuales la dieta se sacó de circulación, por así decirlo, por la gran cantidad de muertes cardiovasculares. ¿Okay? Bien, punto a favor, ¿okay? Ese es el punto en contra. Punto a favor, el paso más limitante en la utilización de la grasa es sacarla del tejido adiposo. Una vez que la grasa circula en sangre, para el cuerpo es mucho más fácil sacarla. Entonces, si yo consumí un montón de grasa, pero está en sangre, para las células es mucho más fácil utilizarla y gastarla. ¿Ok? Entonces, digamos, este es uno de los fundamentos bastante claro y probado. ¿Ok? El otro, bueno, aquí hay una, este es un esquemita, ¿verdad? Para ver el asunto del almacenamiento de la grasa. Vean aquí donde está el NADPH, ¿verdad? Esta es la conversión, digamos, o el paso inicial en el almacenamiento de las grasas. Vean acá donde está el NADPH funcionando en este metabolismo. Okay. Bien, ahora, segunda razón. Okay. Recordemos, yo les había dicho que las rutas de producción de energía o rutas catabólicas son como calles, ¿verdad? Entonces, si yo voy de Alajuela para Heredia o de Alajuela a San José o donde sea, bueno, pongamos Alajuela a San José, que tienen la autopista.
General Cañas. Okay. A la par va un caminillo todo hecho leña, ¿verdad? Lleno de huecos, lleno de piedras y demás, donde el carro queda hecha leña, ¿verdad? Usualmente, ¿qué es lo que yo escogería? Bueno, irme por la autopista, ¿verdad? Esa es la carretera de los carbohidratos, ¿ok? Si yo tengo una carretera en buen estado, pues es la que voy a utilizar, ¿ok? Y la callecilla que está a la par, que es la vía de las grasas, como está hecha leña y pasan los camiones y todo eso, ni la vuelvo a ver, ¿ok? Pero ¿qué sucede si un día se volcó un camión en la autopista y el paso queda cerrado y yo tengo que llegar a donde yo voy? De me guste o no me guste, tengo que usar la callecilla que está toda hecha leña. Entonces, lo mismo sucede cuando usted elimina por completo los carbohidratos de la dieta. Si usted no tiene esta vía metabólica, si no tiene esta ruta, tiene que utilizar esta otra, porque no le queda de otra. Entonces, la utilización de grasa se vuelve un poco más acelerada de lo que es, porque no nos queda de otra. ¿Okay? Ese sería el segundo razón por la que esta dieta sirve. Entonces, 1, no permite la síntesis de grasas por falta de NADPH. 2, estimula la lipólisis. 3, okay, los alimentos que se pueden consumir usualmente son alimentos que aportan proteína y grasa. ¿Okay? Y habíamos visto en la clase de gasto energético que cuando yo baso mi dieta en proteína, el gasto por digestión se aumenta de un 10 a un 30%. ¿Ok? Entonces ahí estoy teniendo, digamos que el gasto ha aumentado por el tipo de alimento que estoy consumiendo. ¿Ok? Otra cosa, después de más o menos un día de vaciar todas las reservas de carbohidratos, el cuerpo comienza a producir cuerpos cetónicos para alimentar el cerebro. Que estos cuerpos cetónicos, que dicho sea de paso, provocan disminución del pH y esto es peligroso, también van a provocar náusea y vómitos y pérdida del apetito. Entonces, el primer día comencé la dieta porque ahí decía que coma huevo y chorizo y todo eso me gusta, y en el almuerzo comas el bistec del tamaño que quiera y todo este asunto, ¿verdad? Entonces el primer día con mucho entusiasmo comiéndome todo eso, y ya para el tercer o cuarto día no tengo hambre, y lo que tengo es un terrible dolor de cabeza y náusea y demás, entonces me sirve, pero no tengo ganas de comer, no voy a comer, ¿verdad? Bien, otra cosa que antes la gente no sabía porque no tenían cómo medir el porcentaje de grasa, ni el glucógeno, ni nada de estas cosas, es que cuando la empezaron a usar, digamos, veían que un tratamiento convencional, usted pierde 1 kilo por semana y con esto pierde 5, ¿verdad? Y no crean, todavía hay gente que desconoce todo esto de los compartimentos, ¿verdad? Todavía hay gente que va a tratamientos de estos y llega muy feliz porque perdí 5 kilos en una semana, ¿ok? Vean, recordemos, para no comenzarles a preguntar y que no se nos haga demasiado larga la clase, recordemos que uno en el cuerpo puede almacenar 400 gramos de glucógeno, ¿ok? Entonces, si yo no consumo carbohidratos o no como nada, ya peso 400 gramos menos de glucógeno, porque no los almacené, no los comí, no los almacené. Cada molécula de glucógeno almacena o jala 3 gramos de agua. Entonces yo pierdo 400 gramos de glucógeno, estoy perdiendo 1,2 kilos de agua intramuscular. Entonces en cuestión de 1 o 2 días yo puedo perder 1,6 kg, ¿okay? De puro glucógeno y de agua, ¿okay? Y aparte de eso, de músculo que se tiene que comenzar a convertir en glucosa para alimentar el cerebro. Entonces, de ahí no sería raro que con un tipo de tratamiento de estos yo tenga una pérdida acelerada de peso, pero esa pérdida no es 100% grasa. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar unos cuadros para que vean que la pérdida de grasa es similar a otros tratamientos. ¿Okay? Bien, y estos serían los efectos secundarios por los que se quitó. Ahora, hay gente que lo que está haciendo, inclusive nutricionistas, es hacerle como una modificación.
pero ya eso no es 100% dieta cetogénica. ¿Okay? Para causar cetosis hay que consumir menos de 15 gramos de carbohidratos diarios. Entonces, si usted lo que hace es quitar las harinas y permitir vegetales y permitir frutas, ya eso no es cetosis, ya eso es una dieta baja en carbohidratos, ¿verdad? Entonces, esta dieta de hecho ya bueno, se quitó, ¿verdad? Ahora actualmente, pues, o sea, del todo no se ha quitado del mercado, lo único es que entre los nutricionistas se prohibió el uso. Actualmente la están volviendo a usar y justificando su uso y demás, ¿verdad? Pero bueno, en lo personal no me hace gracia. Okay. Bien, la dieta de la zona, que tal vez sería, o la DASH, que tal vez es lo que más bien están utilizando, ¿verdad? Es bajar los carbohidratos a lo mínimo recomendado, ¿ok? Que esto se hace, o lo están haciendo aquí en metabolismo mucho con lo que es diabetes, ¿ok? Entonces, esta dieta contiene del total de las calorías un 40% de carbohidratos, que es como el mínimo. Recuerden que lo normal es un 60%. ¿Okay? La proteína se sube de lo normal, que es un 15% a un 40%, y la grasa un 20%. Bueno, algunas revisiones dicen que no es más beneficiosa, ¿verdad? Pero bueno, para que conozcan qué es la forma. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Cuando hago este cálculo, pues la dieta me va a quedar con muy poquitos alimentos fuente de carbohidrato. Entonces, supongamos que tal vez no lleve harinas, tal vez solo una o dos frutas, o al revés, tal vez lleve solo una harina y no lleve frutas, ¿verdad? Y los carbohidratos sean aportados a partir tal vez de vegetales, ¿verdad? Todo va a depender de cómo la nutricionista acomode el rompecabezas. Okay. Bien, lo otro que esto sí no es antisaludable, es de hecho bastante conveniente, es utilizar el índice glicémico en la planificación, o sea, tratar de no poner en el menú alimentos de alto índice glicémico, sino que utilizar para cada grupo los que tienen el índice glicémico más bajo. Entonces, por ejemplo, si de las frutas, la sandía es la que tiene más índice glicémico, tratar de no ponerla y usar, digamos, entonces el kiwi y otras frutas que tienen bajo índice glicémico. Esto provocaría que la insulina no se dispare así de... Okay. Bien, luego tenemos los ayunos, que ya sean intermitentes o por ciclos. Cuando uno está un tiempo sin ayunar, la pérdida de grasa se acelera definitivamente, pero también la pérdida de otros compartimentos. ¿Okay? Entonces, en realidad, pues no son muy convenientes, por lo menos bajo mi punto de vista. Si bien es cierto, la persona tiene una buena pérdida de grasa, ¿verdad? Pues los efectos de rebote creo que podrían ser mucho mayores. Okay. Bien, bueno, a través de la actividad física, si lo calculamos matemáticamente, okay, que de hecho yo creo que sería lo mejor. O sea, que una persona que quiere bajar grasa no haga restricción, o sea, que lleve la dieta normal y que comience más bien a incrementar el gasto. Esto lejos de traerle, o sea, hacer restricción, aunque sea de 1000 o de 500 calorías, siempre va a tener sus cosas negativas, ¿verdad? En cambio, hacer actividad física, pues solo nos va a generar aspectos positivos si está bien guiada. Entonces, ¿cómo hago para calcular, estimar, verdad? Porque obviamente esto va a ser diferente, igual que la dieta, ¿verdad? La reacción va a ser diferente. Pero si nos basamos en que un kilo de grasa tiene más o menos 7700 calorías, ¿verdad? Yo puedo estimar más o menos cuántas sesiones duraría en gastar estas calorías si conozco el gasto de la sesión, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo que lo tengo medio tapado, ¿verdad? Supongamos que una persona hace un gasto de 500 calorías por sesión y entrena 6 veces a la semana, ¿ok? Entonces, 6 por 5 serían 3000 calorías por semana. Quiere decir
¿ok? Quiere decir que tardaría más o menos 3 semanas en perder 1 kilo de grasa. Entonces vean que, digamos, es un proceso más lento, ¿verdad? En comparación con una semana, que es un proceso mucho más lento, pero mucho más saludable. Y esto, bueno, obviamente, como les digo, matemáticamente, tal vez no todas las personas van a tener el mismo resultado. Okay. Bien, pero ustedes podrían, digamos, decirle a sus clientes, bueno, con este entrenamiento que vamos a empezar 3 veces por semana, vamos a tardar más o menos 1 mes y medio. Quizás la reacción inicial va a ser de cómo vamos a durar tanto, pero creo que esto lo podemos compensar mostrándole a la gente lo que es 1 kilo de grasa meramente, ¿ok? No 1 kilo de peso, sino 1 kilo de grasa, o sea, tener una forma visual. Yo en un tiempo estuve llevando a la U 1 kilo de manteca envuelto ahí, entonces tomábamos un voluntario y se lo poníamos en la panza y medíamos los centímetros, y con solo que una persona pierda 1 kilo de grasa, si es solo grasa, ¿verdad? La medida, digamos, de circunferencia abdominal se puede impactar hasta en 10 centímetros, ¿verdad? Entonces a veces la gente como, no, es que solo 1 kilo, qué poquillo, ¿verdad? Entonces una forma es hacerlos visualizar cuánto es 1 kilo meramente de grasa en su cuerpo, ¿verdad? Entonces poniéndolo a la persona que se ponga ese kilo de grasa en la pierna para que vea cómo se aumenta la circunferencia o en el brazo o en donde sea, ¿verdad? Y convencerlo de que es, digamos, mejor no hacer una restricción, sino tratar de ir perdiendo más despacio a través del ejercicio. Okay. Bien, ahora, respecto al aumento de la masa muscular, ¿verdad? Definitivamente, si no hay entrenamiento para esto, no hay aumento, ¿ok? Entonces, como se los dije al inicio, no hay una dieta que provoque el aumento de la masa muscular. Entonces, el trabajo es el que va a provocar que el músculo tenga el estímulo para poder comenzar a aumentar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la parte dietética? Que si yo le pongo una mayor carga al cuerpo o un trabajo para esto y no lo compenso a nivel dietético, lejos de aumentar, más bien la persona se va a desgastar. Entonces, algunas de las pautas generales son aumentar 500 calorías al gasto diario y elevar la proteína de la dieta a 2 gramos por kilo de peso. ¿Okay? Dependiendo de la persona se puede valorar el uso de suplementos, ¿verdad? Algo súper importante, aunque el menú quede muy incómodo, es distribuir la proteína igual en todos los tiempos de comida. ¿Okay? 20 gramos en el desayuno, 20 gramos en la merienda, 20 gramos en el almuerzo, 20 gramos, así sucesivamente, ¿verdad? E inmediatamente después de entrenar lo más pronto posible. Que esto es algo, digamos, muy exitoso. Es súper importante porque si uno consume más de esto por tiempo de comida, en realidad esto no se aprovecha, se transforma en glucosa. ¿Ok? 20, bueno, algunos autores hablan de 30 gramos. ¿Ok? Ahora, esto hace un menú muy incómodo, ¿verdad? Porque entonces haría que en el almuerzo tengamos que consumir menos alimentos proteicos de los que estamos acostumbrados y que en las meriendas metamos más fuentes de proteína que lo que estamos acostumbrados. Entonces a veces quedan como menús medio tal vez no tan, uy, qué rico, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿ok? Y algo súper importante que algunas veces la gente deja de lado es consumir la proteína con carbohidratos, ¿ok? Si no, digamos, el almacenamiento a nivel muscular y la resíntesis no se da adecuadamente, ¿verdad? Entonces a veces la gente solo que la proteína y el suplemento y demás, y se olvidan de la cantidad de carbohidratos que debe acompañar la proteína, que es más o menos en relación de 1 a 3. Okay. Ahora, igual al finalizar la sesión de ejercicio es muy importante que la proteína que se consume vaya, como les digo, acompañada de carbohidratos. Okay. ¿Cuáles carbohidratos? Bueno, si se toma en cuenta
que los carbohidratos de alto índice glicémico estimulan estas hormonas, pues la idea es que al final se consuma, no el 100% del carbohidrato que sea de alto índice glicémico, pero que sí al finalizar haya carbohidrato de índice glicémico moderado y de alto índice glicémico. Bien, ¿cuánta cantidad exactamente de carbohidrato para aumento de masa muscular? Aún, digamos, faltan más estudios para establecer un rango, pero dentro de lo que se ha visto, anda por entre 6 y 8 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal. Bien, aquí hay un ejemplo de 3.000 calorías, que serían las cantidades que se necesitarían, digamos, para una persona, si gasta 2.500, debería de llevar una dieta de 3.000 calorías. Ok, bien, ¿cuáles suplementos se han asociado con el aumento o mantenimiento? Porque no siempre es lo mismo, ¿verdad? Hay suplementos que son anabólicos y otros que se llaman anticatabólicos, ¿ok? Serían estos que están por ahí o que pueden también mejorar no solamente el anabolismo, sino en algunas veces el trabajo relacionado con esto. Ok. Bien, bueno, para finalizar, quería mostrarles unos datos, no es un estudio ni nada así por el estilo, pero sí quería, porque fue una experiencia muy graciosa, bueno, enriquecedora, pero también fue graciosa, que tuvimos en uno de los laboratorios el grupo de maestría que salió en el 2018, ¿ok? Cuando estábamos en este tema, ¿verdad? Nosotros hicimos el siguiente, bueno, yo les pedí el consentimiento, por así decirlo, y todo el mundo se apuntó porque quería bajar grasa corporal, o sea, digamos de todo el grupo, solo como, me parece que 2, no, porque eran muy delgaditos y además que no querían hacer esfuerzo y no sé qué. Okay, bien, entonces dividí el grupo en estos 3 tratamientos. A todos les restringí la misma cantidad de energía, entonces primero calculé cuántas calorías gastaban y a todos les hice el mismo déficit. Solo teníamos una semana para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces hicimos un déficit energético de 1.500 calorías respecto al gasto de cada uno, ¿verdad? O sea, cada uno llevaba una dieta de diferentes calorías. Okay. En el tratamiento 1, solamente hicimos el déficit, ¿okay? Con una dieta, digamos, bueno, baja en calorías, con aumento de la cantidad de proteína a lo recomendado, ¿verdad? No era, digamos, como la zona, digamos, que la zona sí es mucho más de lo recomendado. Entonces, este es el primer tratamiento, o sea, nada más restricción energética y distribución normal. El tratamiento número 2, ¿ok? Era una dieta de la zona o DASH, entonces el mismo déficit energético, pero aquí usamos 40 de carbohidratos, 30 de proteína y 30 de grasa, ¿ok? Y el tratamiento 3 era una dieta cetogénica con déficit energético, o sea, no era libre, digamos, no era de coma todo lo que, no, que del gasto de energía se quitaron 1.500 calorías y se permitieron solamente 15 gramos de carbohidratos diarios, que esta era la más mortal. Yo me uní con el grupo para dar apoyo moral y me metí en el tratamiento 3, además porque nunca en mi vida lo había hecho y quería hacer la prueba. Okay, bien, también llenamos este registro que no es validado ni mucho menos, pero bueno, para efectos de laboratorio lo utilizamos sobre todo para ver el estado de ánimo en cada uno de los tipos de tratamientos. Okay. Bien, bueno, el cuadrito morado ahorita se los comento. Ok, bien, y aquí están los resultados de cada una de las personas que pudimos tener las 2 mediciones. En realidad el cambio fue, la verdad que bastante individual, no dependió exactamente del tipo de tratamiento. Vean que esta era una dieta cetogénica,
con una pérdida de 2 kilos 800, no, perdón, más, ¿okay? De los cuales 1.9 eran de grasa. ¿Okay? Esta era una normal, que creo que la pérdida de peso estuvo más asociada al peso inicial que al tipo de tratamiento que utilizamos. Porque vean, este de acá abajo era dieta normal, ¿ok? Con restricción de 1500, igual que todos. O sea, si la dieta de él, si el gasto era 4500, la dieta fue de 3000, que de hecho era una dieta alta, ¿ok? Con distribución normal y perdió 6 kilos en una semana. Entonces, creo que más que todo el cambio se dio más dependiendo del peso inicial de la persona. Esto no es ningún, digamos, estudio estadístico, ni mucho menos. Lo hicimos solamente porque yo quería que los estudiantes probaran lo que eran los cambios de peso con los diferentes tratamientos y, bueno, a mi criterio, que vieran que no valía la pena someter al cuerpo a tanto estrés, que igual un tratamiento normal provoca pérdida de peso. Y el cuadrito que les mostré anteriormente de los estados de ánimo, ese fue, bueno, muy enriquecedor, pero también la experiencia fue muy graciosa porque parecíamos casi un grupo de alcohólicos anónimos dándonos apoyo moral, porque la verdad es que el dolor de cabeza, la depresión y demás, o sea, la verdad que hay que hacerlo para probar el efecto de esto, de verdad que la concentración y todo se afecta demasiado. El cuadro de aquí arriba nada más era para comentarles, porque en la clase no está incluido esto. A veces hay que tener mucho cuidado con el método, solo se los mencioné, que estamos utilizando para evaluar el cambio de grasa corporal. Digamos, es del mismo grupo, otro laboratorio que hicimos de medir, digamos, el porcentaje de grasa con diferentes métodos, ¿verdad? Bueno, aquí se me fue este brazo, no tenía que... vean cómo depende del método utilizado, el valor fue diferente. Muchas veces las balanzas no están bien calibradas o podemos modificar la fórmula sin darnos cuenta y todo esto va a influir en que el porcentaje de grasa que nos está tirando la máquina no sea el adecuado. Entonces se los quería comentar porque muchas veces sucede que la persona está perdiendo, pero el aparato no le tira eso en el porcentaje de grasa. Y a veces la gente se vuelve como muy histérica. Sería mejor que siempre, independientemente del método que utilicen, hagan medición de circunferencias porque eso sí que no falla. ¿Ok? Entonces, bueno, ese era un comercial por ahí que metí. Y ya esto sí es un estudio formal, ¿verdad? Yo a esto lo había puesto en ese curso y se los dejé a ustedes también, dice material tomado de la Manual de Nutrición Clínica de esta universidad en Colombia y esto lo publicaron en el 96, entonces yo les puse, ojo, ¿desde cuándo se sabe esto? No, que este es el año de la referencia, pero este estudio data de como desde 1960, para que ustedes vean desde cuándo se usan estos tratamientos que no son nada nuevo. ¿Okay? En este caso, bueno, la gente tenía que estar hospitalizada, ¿verdad? Porque la restricción fue muy severa, solo 800 calorías diarias. Fue la distribución, ¿ok? Que ellos usaron de dieta mixta, que si era baja en carbohidratos, que más o menos lo que yo les enseñé antes de la dieta de la zona, dieta DASH. Esta fue la cetogénica y fue un ayuno total por 10 días. ¿Okay? En la primer cuadro ustedes ven la pérdida de peso total. ¿Okay? La pérdida de peso por día en la segunda línea. ¿Okay? Y observen la pérdida de proteína en los diferentes tratamientos. ¿Okay? Y observen que la pérdida de grasa en el tratamiento mixto y en el cetogénico es la misma por día. ¿Okay? Entonces, la pérdida de peso es muchísimo mayor, es casi el doble en el cetogénico, pero la pérdida de grasa es igual. ¿Okay? Bien, la pérdida de agua, observen cómo se altera, ¿verdad? El glucógeno y agua. ¿Ok? La relación de pérdida de grasa-proteína, ¿verdad?
y bueno, la pérdida de nitrógeno, que es una forma de medir la pérdida de proteína. Ok, bien, y aquí, que es tal vez lo más importante, está el porcentaje de recuperación una vez finalizado el tratamiento. Ok, entonces, con la dieta, con ambas dietas, ¿verdad? Una vez que se empezó a introducir las 100 kilocalorías, siempre se mantuvo la pérdida de grasa. ¿Ok? Tanto con la dieta mixta, con la cetogénica o el ayuno. Sin embargo, vean la recuperación, ¿okay? Del peso corporal, digamos, total. ¿Okay? Entonces, con la dieta mixta, al hacer la fase de mantenimiento, que es ir introduciendo las 100 kilocalorías, que la persona siguió perdiendo peso y siguió perdiendo grasa. En la cetogénica, el aumento de peso, sobre todo a través de compartimentos magros, fue mucho más acelerado y muy probable que si esto se prolonga más, la reganancia de grasa también, ¿verdad? Porque recuerden que hay un ajuste metabólico. ¿Ok? Entonces, bueno, por lo menos por eso es que en lo personal no comparto mucho este tratamiento. ¿Ok? Algunas veces lo he indicado por un día o cosas así, pero no por el periodo de tiempo que se utiliza. Y este es que solicité a un paciente permiso de mostrarles el historial. Esto es una dieta mixta completamente, es más, es alta en carbohidratos. Aquí, sí, en mayo, ok, iniciamos con la parte de nutrición. Esto él venía entrenando, haciendo sus cambios solamente con la parte de actividad física. Y este es el progreso con la parte de alimentación. Okay. Vean que en la parte de masa, grasa y en el porcentaje de grasa hubo una disminución. Y en la parte musculoesquelética, ¿verdad? Sí hubo una disminución, pero acá hay una recuperación. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cómo le va con la fase del mantenimiento, ¿verdad? Que es en la que estamos. Pero para que observen que sí puede haber una pérdida de grasa, ¿verdad? Con más o menos un mantenimiento de la masa magra, porque vean que aquí fue donde empezó con nutrición en 36.2 y bueno, llegó un momento en 35.6 con el porcentaje de grasa en 10.7, ¿okay? Y después disminuyó un poco. Igual, como les digo, en estos métodos influye mucho el estado de hidratación, entonces con todo eso tienen que tener pues mucho cuidado a la hora de medir al paciente, ¿verdad? Porque algunas veces pueden actuar como un factor de motivación y en otras veces como más bien un factor de desmotivación. Ok, bien, voy a finalizar por acá la clase, les voy a adjuntar la presentación sobre trastornos de la conducta alimentaria. Ahí van a ver, como ya lo habíamos comentado, algunos de los deportes donde más se presentan los trastornos de conducta alimentaria y como les decía en clases previas, en los deportes hay mucho reporte de que la persona que ayudó a que esto se desatara fuera justamente el entrenador, ¿verdad? Por ciertos comentarios o por amenazas de que no voy a dejar que compita si está en tal peso o tal porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. Y si mal no recuerdo, tal vez no leo como tantísimas noticias, así es que puede ser que me equivoco, pero me parece, si alguien lo recuerda bien y me corrijo, ¿no? Que este jugador de la selección nacional que es muy alto, Kendall, me parece que el entrenador que llevó la selección al 2014 en Brasil lo dejó por fuera por el porcentaje de grasa. ¿Okay? Que no estoy criticando al entrenador, pero definitivamente no creo que fuera la variable más influyente para el éxito en este tipo de deporte, para otros tal vez. Pero en este caso, bueno, lo tomo de ejemplo para que vean cómo si esto hubiera sido otra persona le podría haber afectado demasiado a nivel psicológico, sobre todo si es un adolescente, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a terminar por acá la clase.
Cualquier cosita les voy a juntar un poco más de material y la próxima semana no tenemos clases para que ustedes vayan haciendo las tareas. Y cuando regresamos, que no sé si es de hoy en 15 o de hoy en 22, entramos al último tema del curso, que es el de actividad física y suplementación. Okay. Bien, voy a detener la grabación. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que vimos hoy en la clase o con respecto a las tareas. ¿No? Ok. Bueno, vamos a detener la grabación y nos vemos, si Dios quiere, creo que hoy en 15. Cualquier cosa les estoy confirmando. Chao. Muchas gracias, profe.